Aquí comienza Red Más Noticias. Buenas noches. Tragedia en el condado de Miami-Dade. Una persona murió y otras 8 resultaron heridas tras el desplome de un puente peatonal ubicado en la Universidad Internacional de Florida. El puente colapsó en una hora pico y sobre los 6 carriles de una vía. Hacemos contacto a esta hora con nuestro corresponsal en Miami, Juan Camilo Gómez. Juan, buenas noches. ¿Y qué nos puede contar? Paula, las autoridades locales aún no se explican qué pudo haber pasado en esta tragedia. Lo que sí saben es que hasta hace muy pocos días estaban celebrando, con un cierre incluso de esta calle, pero la inauguración de este puente, construido en tiempo récord. Un puente peatonal que comunicaba la Universidad Internacional de Florida con una zona residencial de alta densidad en Miami colapsó pocos días después de su inauguración. Estábamos cerca cuando el puente colapsó. Vimos a mucha gente moviéndose rápidamente hacia el área, la policía corriendo y lo primero que pensamos fue, Dios mío, espero que el puente no haya colapsado. El puente de unas 950 toneladas cayó sobre la calle 8 del suroeste, una avenida de 6 carriles que atraviesa la ciudad de Sweetwater. Aunque aún no estaba habilitado para el tráfico peatonal, la caída causó varios muertos y heridos, debido a que algunos trabajadores ultimaban detalles en la zona y los escombros cayeron sobre un número indeterminado de vehículos. Así que las primeras 12 horas estamos empezando, esto va a ser por largo. El alcalde y los políticos del área, que el fin de semana estaban celebrando la inauguración de la obra, aún no se explican qué causó el colapso. Tristemente, el fin de semana pasada, la misma carretera estuvo cerrada porque ellos estaban inaugurándolo, el puente y poniéndolo. Cuando yo recibí las noticias, eso fue una cosa increíble que no pude. Yo estuve aquí como a los 15 minutos después de ocurrir. Habían trabajadores arriba. Pues supuestamente hay carros, que se puede ver que hay carros abajo. Orlando López, alcalde de la ciudad de Sweetwater, le contó a Red Más Noticias el momento en el que recibió la noticia de la tragedia. Me explica, el puente se acaba de caer. Todavía siento como la voz de él se le rajaba en el tono cuando me lo estaba explicando. Le digo, Sergio, por favor, dime que estás bromeando y no, esto es serio. Me dice, esto es serio, el puente se acaba de caer. La calle 8 del suroeste del condado Miami-Dade es una vía de alto tráfico en el sur de Florida, que bordea el costado norte de la universidad. El puente fue construido para evitar que ocurriera una tragedia, porque los estudiantes cruzan la vía constantemente. Es una ironía, pero podía ser peor, sinceramente. Por suerte, esto pasó durante el Spring Break y no durante el Rush Hour. Entonces, esto, sinceramente, podía ser peor. La obra costó más de $14 millones y fue adelantada por MCM y Freak Bridge Design, 2 reconocidas firmas de Florida. 3 días antes de la tragedia, la empresa interventora BDI publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que celebraba la conclusión de un monitoreo satisfactorio de las estructuras del puente. Después del colapso, el tuit fue borrado. La construcción fue promocionada en Miami como una práctica revolucionaria, ya que el puente estaba suspendido por cables y su diseño permitía que fuera instalado en muy pocos días. No solo tenía una labor funcional, sino que además había sido material de estudio en la universidad. Las autoridades nos han confirmado que durarán varios días tanto en remover los escombros como en identificar cuáles fueron las causas de este siniestro. Desde Miami, Juan Camilo Gómez, Red Más Noticias. Juan Camilo, muchas gracias por su información bastante completa. Mauricio, buenas noches. Hola Paula, ¿qué tal? Déjeme hacer una pregunta, porque Juan Camilo, si bien nos decía, todavía no se ha establecido qué fue lo que sucedió. Sí existe una hipótesis, podría llegar a ser este el resultado del acelere, de querer aumentar la productividad, de querer tener todo listo para allá. Se lo digo porque ya hay portales como la BBC, por ejemplo, que están hablando del método de construcción que se utilizó para este puente, que lo definen como un método de construcción rápida, donde el puente se hace a un lado de la vía y una vez está listo, se instala con unas grúas hidráulicas. Y el propio portal de la universidad, que era la que conectaba el puente justamente con el otro lado de la acera de esos 6 carriles, pues dijo que lo habían instalado el sábado en 6 horas. Paula, pues es muy difícil, sobre todo sin ser uno ingeniero y mucho claro, menos y sin saber todavía experto, qué van a hacer las investigaciones. Saber exactamente qué fue lo que sucedió. De hecho, ya se anunció que la Junta Nacional de Seguridad de Transporte de Estados Unidos, es decir, una entidad de orden federal, va a hacer la investigación para arrojar resultados lo más pronto posible. Usted bien ha dicho, hay 2 o 3 características centrales de este caso. La primera de ellas, el que el puente se había construido
fuera del lugar en el que iba a ser instalado, y el sábado se instaló, se ubicó encima de esta calle 8 y terminó teniendo pruebas, afortunadamente no habiendo entrado todavía al uso, teniendo pruebas de carga incluso hasta el día de hoy. Segunda característica fundamental, 950 toneladas. Entre las críticas, obviamente hablar del partido al día siguiente es muy fácil, entre las críticas que circulan en internet hay una que se refiere a por qué usar un concreto tan pesado para un puente peatonal. Por supuesto es un puente peatonal para un gran calado y para una gran capacidad de transporte de gente caminando, pero hay gente que cuestiona que un puente peatonal pese 950 toneladas. Y lo tercero, el método rápido, no solo se construyó fuera del lugar donde se iba a instalar, sino que se utilizó una metodología o un método de construcción muy rápido que ustedes vieron en la nota. Había sido avalado por la misma Universidad Internacional de la Florida, pues que había usado este caso como un caso de estudio. De cualquier manera, lamentable la tragedia, ya AP habla de 4 muertos, nosotros en la nota habíamos registrado 1, ya se habla de 4 muertos y hay heridos de gravedad que podrían subir a esta lista. Pero es inevitable referirse a los ecos que eso produce para el caso colombiano. Ustedes recuerdan en el año 2015 cuando cayó un puente peatonal que estaba también en pruebas de carga en Bogotá, en la carrera 11 con calle 103, y que en ese momento tuvo varias víctimas, tuvo 7 u 8 heridos, y también recuerdan el caso del puente Chirajara hace apenas unos meses, en el cual hubo varios muertos, y que tenía además ese método de tener unos tensores que desde arriba, como el puente peatonal de este caso, terminan sosteniendo el puente. En los 3 casos se habla de problemas de diseño sin que haya una palabra definitiva. Increíble que algo que depende de cuentas matemáticas, del gran desarrollo de la ingeniería y de un trabajo de computador como es el diseño, pueda ser la causa y el factor común de las 3 tragedias. Vamos a ver qué termina decidiendo la investigación. Y ya que usted menciona el caso colombiano, Mauricio, las personas en Twitter se están refiriendo a algo que es interesante. Dicen, ¿por qué no prestamos atención a ver cómo lo van a resolver allá en Estados Unidos para aprender un poquito de esa experiencia, a ver qué hacen bien y qué podríamos tomar nosotros para nuestros casos y nuestras experiencias? En el programa Al Punto, con el director de Red Más Noticias, Juan Lozano, la candidata presidencial Piedad Córdoba reveló que los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana sí buscaron acercarse a las FARC durante el proceso de paz justo después del plebiscito del 2 de octubre de 2016. En entrevista con Juan Lozano, la candidata presidencial del movimiento Poder Ciudadano reveló que fue contactada en el año 2016, después de los resultados del plebiscito, en el que los colombianos fueron consultados sobre varios puntos del proceso de paz. Te cuento una cosa, por ejemplo, cuando pasa el plebiscito, nadie puede creer esto, pero lo voy a contar. Yo me reuní con el presidente Andrés Pastrana, que me llamó y me dijo que ellos querían hablar con las FARC, que si yo era capaz de hacer la tarea. Yo le dije, yo sí, claro. Yo me fui a hablar con el presidente Santos y le dije, aquí no se puede quedar nadie encerrado afuera, porque entonces aquí no vamos a lograr hacer nada. Luego hablé con Carlos Holmes, que me llamó. ¿Y el presidente Santos dijo que sí, autorizó que se reunieran? Autorizó. Mira, hablé con Carlos Holmes, hablé por teléfono con Álvaro Uribe, hablé con Pacho Santos. ¿Y Álvaro Uribe le pidió también que se pudieran reunir con las FARC? Sí, pero hubo otra gente con otros intereses de los sectores progresistas y se radicalizaron que no y que no. ¿Yo por qué decía que era mejor hablar? Porque yo decía, hombre, vamos a llegar a un nivel, a un punto donde las posiciones se van a polarizar de tal manera que ni siquiera vamos a ser capaces de escucharnos. Inclusive expuso la necesidad de este contacto en varios escenarios de La Habana, en donde se discutía el proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Entonces, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe le pidieron el contacto, el presidente Santos aceptó y luego el proceso se malogró. Yo fui a La Habana y lo dije inclusive públicamente, no lo dije al escondido, lo dije en una reunión de organizaciones y movimientos sociales, y yo dije, a mí me parece que aquí hay que hablar con todo el mundo, porque los que llevamos mucho tiempo en la política sabemos que en un momento determinado una posición polarizante le puede hacer mucho daño al país, y yo creo que es importante que hay cosas aquí que se tienen que elaborar, trabajar más, y que no se trata de la impunidad, ni se trata tampoco de regalar el país, ni de entregar el país, y facilitar que a futuro hayan unas reformas importantes en Colombia. Pero bueno, ahí se atravesó gente que no te voy a decir quién fue, pero hizo mucho daño. Y hoy nada menos en la mañana estaba yo hablando precisamente de eso. Qué distinto estuviera el país si se hubiera podido hablar con ellos. Los mejores apartes de esta revelación o la entrevista completa puede verla en las redes sociales de Red Más TV, en el programa Al Punto.
El Partido Conservador decidió no aceptar la propuesta de Germán Vargas Lleras de conformar su fórmula vicepresidencial. Sin embargo, la colectividad busca llegar a acuerdos programáticos con el candidato. Los conservadores decidieron usar la fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras, dejando claro que no es un desplante al candidato y que no se descartan alianzas más adelante. Mantenemos el canal abierto con Germán Vargas Lleras, sin que se haya avanzado en ningún camino de postulación de vicepresidencia. No hablaba vicepresidente, pero puede haber jefaturas de debate. La próxima semana el partido llevará a cabo una junta parlamentaria para definir qué candidatura presidencial apoyar. Me comuniqué en las horas de ayer y hoy con Iván Duque. Estableceremos un diálogo fluido, programático, unos canales de comunicación con la fórmula Duque-Marta Lucía. Me llamo Marta Lucía Ramírez, igualmente ese mismo canal. Mantenemos el canal abierto con Germán Vargas Lleras. Y el candidato Iván Duque le solicitó al presidente del partido que abriera el espacio al interior del directorio para invitar no solo a la bancada, sino también al directorio en pleno para escuchar sus propuestas. El partido desmintió que hubiera divisiones dentro de la colectividad, pues todos coinciden con el mismo objetivo. Se constituyen un dique de contención para el avance de la izquierda y de cualquier nivel de populismo. En eso estamos claros todos los conservadores. Y hay gran expectativa por las alianzas que se están dando en la recta final de las presidenciales. En el sonajero político está el nombre del candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, pues según fuentes no oficiales, habría aceptado ser la fórmula del también aspirante a la presidencia Germán Vargas Lleras. Estos rumores surgieron por una reunión que sostuvieron por largas horas ambos candidatos en el Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá. De confirmarse esta alianza, Pinzón haría el anuncio públicamente. Y el aspirante del Centro Democrático, Iván Duque, oficializó su candidatura a la presidencia de la República. Estuvo acompañado de su fórmula vicepresidencial, Marta Lucía Ramírez, en la Registraduría Nacional. Iván Duque, en compañía de los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana, se dieron cita y pidieron desde ya modificaciones al acuerdo de paz. Vamos a hacer todas las modificaciones que se requiera a los acuerdos de La Habana para defender el honor del pueblo colombiano. Iván Duque también pidió avanzar y no enfrascarse en los problemas ideológicos. Superemos en Colombia esos debates anacrónicos de izquierda y derecha y pensemos en el futuro con principios firmes. Por último, solicitó apoyo ciudadano para las próximas elecciones presidenciales. Que hasta aquí al 27 de mayo nos consigan un amigo más, un compañero más, un familiar más, un ciudadano más, para que esta victoria sea clara. El candidato del Centro Democrático hizo énfasis en 3 aspectos: devolverle el honor a los militares, devolverle la fe a las instituciones por medio de la legalidad y combatir la corrupción. Bueno, ¿cómo ve usted la cosa, Mauricio? Este pulso por el poder sí que cambia todos los días. Qué campaña más apasionante, pero también más difícil de pronosticar, porque se pensaba que ante la oferta de Germán Vargas a los conservadores de les doy el vicepresidente, pues esta era una oferta que no iban a rechazar, y no fue así. ¿Por qué? ¿Qué están poniendo sobre la balanza? ¿Se están haciendo cotizar? ¿Se van a ir para donde Duque? No lo van a hacer. Paula, yo creo que la frase que usted acaba de mencionar de hacerse cotizar es una de las 2 características de este proceso de conformación de alianzas. Es decir, mientras más se demore alguien en decir yo estoy con usted, más puede, entre comillas, cobrar, y qué pena que lo pongan en esos términos, pero así es la cosa, en términos burocráticos, en términos de instituciones o en términos de promesas para el futuro, ese apoyo. El que se lance de una vez a hacer ese apoyo, pues terminan negociándolo por poquito. Yo creo que todos están en ese proceso de hacerse cotizar. Pero el segundo rasgo fundamental de estas alianzas es que uno como analista supone que el Partido Conservador se va todo en conjunto a apoyar a alguien, que el Partido de la U se va todo en conjunto a apoyar a alguien, que el Partido Liberal y nada. Resulta que en últimas los partidos están divididos. El conservador, ustedes saben que hay una facción del Partido Conservador que ha sido gobernista, ha estado apoyando al gobierno y está desde hace mucho tiempo atrás respaldando los proyectos de Juan Manuel Santos, y otra que no está con él
y que ha estado más en el Congreso, en el proceso de paz y en el proceso de la ley estatutaria, de la JEP y todos esos procesos legislativos, separándose y haciendo división con el gobierno. El Partido Conservador dividido, dicen que David Barguil ya está decididamente con Germán Vargas Lleras, y no es poca cosa porque fue el mayor elector conservador en las pasadas elecciones parlamentarias, pero también dicen que Marta Lucía Ramírez se fue tan duro contra todo el Partido Conservador durante su campaña que es difícil que se acerquen a las toldas de Iván Duque muchos conservadores. El Partido Liberal, más partido hasta donde ustedes quieran. Ya oíamos ayer cómo Juan Fernando Cristo se fue lanza en ristre contra César Gaviria, diciendo que era el gran responsable del fracaso liberal en las elecciones parlamentarias y que dirigía el Partido Liberal desde su apartamento en la 74 con Circunvalar sin untarse de pueblo. ¿Para dónde agarran? Vaya usted a saber, pero partidos están. Y el partido de la U finalmente, como su nombre lo dice, experto en dar vuelta en U cada vez que se trata de buscar dónde está el poder. Dicen que Roy Barreras está buscando apoyar a lo que él llama Sergio de la Calle y dicen que algunos estarían con él, pero a la hora del té, donde esté el poder y donde estén los puestos, allá van a dar por lo menos la mayoría. Como dice Paula, apasionante y dificilísimo de anticipar. Y seguimos en esa por lo que veo, sin poder pronosticar por lo pronto. Y el Consejo Nacional Electoral abrió investigación preliminar por el retiro que hizo la FARC de más de 5.000 millones de pesos tan solo 2 días antes de las elecciones del pasado 11 de marzo. A través de esa carta, el Banco Agrario alertó al Consejo Nacional Electoral del retiro de más de 5.000 millones de pesos a través de un cheque de gerencia cruzado a 48 horas del inicio de las elecciones legislativas. Esta cantidad de 8.000 millones de pesos que el gobierno le había destinado a la FARC para su campaña política. Hay que mirar qué ocurrió, cuándo se entregaron los dineros, cuándo se monetizaron, cómo se retiraron los dineros. Por eso la entidad electoral pedirá cuentas anticipadamente. Normalmente, repito, eso se hace 2 meses después de la fecha de las elecciones, pero en atención a la comunicación del representante legal del Banco Agrario y de un asunto que involucra la credibilidad de los acuerdos de paz, la Sala Plena ha decidido entregarme ese asunto a mí para que adelante las averiguaciones en forma preliminar. La FARC explicó por qué hicieron este retiro por sugerencia del mismo gobierno nacional. Apenas el día 1 de marzo, los recursos de financiación de la campaña que le correspondían al partido fueron girados por el gobierno nacional a la cuenta del Banco Agrario. Y a partir de ese momento pues contábamos con 6 días hábiles. Simplemente habrá que allegar los soportes correspondientes. Inclusive dijeron que antes de este polémico retiro ya habían sido expedidos 151 cheques por parte del Banco Agrario. Hoy el presidente Santos calificó de espantapájaros a todos los sectores que dijeron que el país sería entregado a las FARC tras el proceso de paz. Desde la vereda La Guajira en Mesetas Meta, lugar que por décadas fue una zona de altísima influencia de la ex guerrilla de las FARC, el presidente Santos hizo referencia a la jornada electoral del pasado domingo en esa región. Para el Senado, Cambio Radical 471 votos, Partido de la U 396 votos, Centro Democrático 375 votos, Partido Liberal 349 votos, FARC 186 votos. Hace tan solo 2 años las FARC le decían por quién votar a la población, pero hoy las votaciones no tuvieron ningún tipo de presión. ¿Dónde están esos millones de dólares que se iban a gastar las FARC en arrasar con las elecciones? Eso era por lo menos lo que nos decían los espantapájaros, que aquí iba a arrasar y que esto le estábamos entregando con el acuerdo de paz el país a las FARC y que aquí llegó el castrochavismo y que el país se acabó. Esto lo dijo Santos al presentar un proyecto de transformación tecnológica en el que asistió el empresario italiano Lavazza, la empresa Macaya, el gerente general de Microsoft para Colombia y la fundadora de Allo Partners. El gobierno nacional entregó 600 tabletas para 13 instituciones públicas, lo cual beneficiará también con 3 zonas Wi-Fi a más de 3.500 personas. Con la cámara de José Ángel Tenjo, Michael Buitrago, Red, Más Noticias.
El gobierno y el ELN formalizaron la instalación del quinto ciclo de negociaciones en Quito. A instancia del canciller ecuatoriano, el jefe de la delegación de paz oficial, Gustavo Bell, y Pablo Beltrán, en nombre del grupo guerrillero, se comprometieron en pisar el acelerador para lograr dos cometidos fundamentales en el menor plazo posible: garantizar la participación de las comunidades y convenir un nuevo cese al fuego en mejores condiciones para ambas partes. El juzgado primero penal del circuito especializado de Antioquia ordenó dejar en libertad al ganadero Santiago Uribe luego de haber estado detenido por más de 2 años por el juicio que se adelanta en su contra por el supuesto financiamiento de grupos paramilitares. La decisión se da luego de que la defensa del hermano del expresidente Uribe alegara que se estaban violando los derechos del procesado, pues no se ha tomado una decisión definitiva en el caso en el que ya se vencieron los términos. Santiago Uribe permanecerá vinculado al proceso. A la cárcel fue enviado Raúl Gutiérrez Sánchez, el ciudadano cubano acusado de planear un atentado terrorista en Bogotá en nombre de ISIS. Gutiérrez Sánchez dijo al término de la audiencia que la semilla terrorista ya está sembrada en Colombia. El juzgado 45 de control de garantías, al enviar a prisión al cubano Raúl Gutiérrez Sánchez, argumentó que existe una inferencia razonable para concluir que podría atentar contra la ciudadanía. Según conversaciones obtenidas por una aplicación, Raúl Gutiérrez Sánchez planeaba actos terroristas por xenofobia contra norteamericanos. Lucho contra el nuevo orden mundial, sobre todo los americanos. Ya no jodan más, ya, brother, no jodan más, porque son unos ladrones y conquistadores y asesinos. Se reveló en la audiencia que las autoridades españolas advirtieron a Colombia del riesgo que implicaba el sindicado, por lo que también se pidió colaboración del FBI para su aprehensión. El detenido, de 45 años y nacionalidad cubana, había abandonado la estética occidental y estaba inmerso en un profundo proceso de adoctrinamiento y radicalización. Las investigaciones y testimonios en poder de las autoridades revelaron que Raúl Gutiérrez Sánchez se encontraba en Dos Quebradas, Risaralda, desde hace varios meses en compañía de otro ciudadano extranjero. En la dirección de residencia de Gutiérrez Sánchez se encontró un computador y 2 celulares, y en la residencia del otro extranjero 9 celulares. Lo que parece anormal, sin embargo, no se ha establecido relación con hechos terroristas de este segundo extranjero. Dijo el juez durante la audiencia que en las conversaciones del supuesto terrorista con un radical marroquí se advertía de su intención de hacer atentados en otras ciudades de Sudamérica y Norteamérica. Raúl le dice a Maki Muhammad que debe hacer atentados en Argentina, a donde iba a llegar prontamente, y también en Estados Unidos, en donde entraría con una falsa ciudadanía colombiana. ¿Por qué Colombia? ¿De este país? Porque aquí se entra fácil y se sale fácil. Antes de ser remitido a la cárcel La Modelo, el supuesto terrorista cubano señaló que actúa por cuenta propia en Colombia, en donde supuestamente hay varios extremistas. Ya la semilla está sembrada ya. Pues este caso, Mauricio, sí que sigue siendo asustador, no hay que menospreciarlo. Este señor, ustedes lo alcanzaron a escuchar al final de la nota, dice que la semilla del terrorismo ya está sembrada en Colombia, pero dice también que aquí se entra fácil y se sale fácil, y que por eso Colombia pues es uno de esos destinos escogidos para hacer este tipo de atentados. ¿Estamos preparados en materia de inteligencia para enfrentar esas posibles nuevas amenazas? ¿Qué tan importante va a ser aquí también la cooperación internacional? Pues, Paula, la cooperación internacional es parte del entramado que permitió identificar a este personaje y terminar finalmente capturándolo antes de que incurriera en uno de estos actos terroristas que tenía planeados. Ayer estábamos dudando, yo personalmente, no voy a meter más personas en esa duda, sobre qué tan serio debería ser este caso. Yo creo que ya ha habido por lo menos 2 evidencias de la seriedad del caso. La primera de ellas, el que las fuerzas policivas españolas confirmaron que efectivamente este personaje, Raúl Gutiérrez, había estado siendo entrenado durante 6 meses por miembros de ISIS y que por lo tanto ya conocían de los antecedentes. También agencias de seguridad de Estados Unidos han confirmado que sabían de este caso, por lo tanto no es que de repente apareció aquí. Paula dice qué tan importante es la inteligencia. Creo que la Fiscalía colombiana hizo una labor muy importante, así ha sido reconocida tanto por autoridades españolas como por autoridades de Estados Unidos. Pero la segunda pregunta que queda sin responder es si es la punta de lanza de un movimiento más agresivo y más violento de parte de ISIS en América Latina y en concreto en Colombia, o si es un lobo solitario. Las declaraciones que ustedes oyeron en la audiencia son contradictorias. Por
por una parte dice, ya se sembró la semilla del terrorismo en Colombia, como quien dice, aquí hay una red absoluta, pero por otra parte dice, yo llegué a Colombia porque aquí es fácil entrar y fácil salir, como lo decíamos ayer, que además con corredores terroristas, corredores de narcotráfico, armas por doquier, fácil hacer terrorismo en Colombia, sin duda lo es. Pero además, en esas mismas declaraciones en la audiencia dice, yo actúo solo, yo no tengo compañeros, yo soy solo en esta operación. Y oyeron además que en las conversaciones o en las comunicaciones con el ciudadano marroquí decía, de aquí voy para Argentina o me tengo que desplazar para Estados Unidos. Por lo tanto, si uno cree el acervo probatorio que hay en esas comunicaciones y en las declaraciones de él en la audiencia, parecería por fortuna que es un tipo peligroso, eso no es lo afortunado, un tipo que estaba decidido a todo, eso no es lo afortunado, pero sí que estaba actuando solo como un lobo solitario y que por lo tanto esa tal semilla por lo menos es cuestionable. Me quedo con la declaración del comandante de la policía, el general Nieto, que dice, este caso es el primero y único que conocemos hasta el momento. El Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica denunció que en varios hospitales del país están contratando especialistas sin graduar o enfermeros para reemplazarlos a la hora de asistir a los cirujanos. Según la entidad, de 9.000 instrumentadores que hay en el país, entre 1.000 y 1.500 no son profesionales o no han terminado la carrera, pero trabajan en los hospitales. No tienen el título de instrumentadores quirúrgicos y que trabajan en algunas instituciones haciendo la labor del instrumentador quirúrgico. Lo hemos identificado por quejas donde nos dicen que les pagan mucho más barato. De hecho, según el colegio, para muchas entidades de salud sale más barato que estas labores de instrumentación quirúrgica las asuman otros profesionales. Auxiliares de enfermería, que ellos no tienen la formación de 4 años, que no tienen la formación especializada entrando a salas de cirugía. En calidad de instrumentador. En calidad de instrumentadores quirúrgicos. Según la entidad, ya hubo episodios que pusieron en riesgo la vida de algunos pacientes. Recibimos en alguna oportunidad una queja donde las personas que hacen este soporte técnico dejaron gasas en cadera, en unos reemplazos de cadera. Por otro lado, algunos instrumentadores denuncian que existen hospitales donde los obligan a trabajar violando las normas sanitarias. Que hemos tenido que usar suturas vencidas, muchas de las veces sondas que ya han vencido no las suben o no las proveen porque necesitan deshacerse de esos insumos. Las denuncias ya están en manos del Ministerio y la Superintendencia de Salud, que adelantan las investigaciones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene en la mira a la empresa Cemex por supuesta violación a la ley de prácticas corruptas en Colombia y otras jurisdicciones, en el caso de la planta de Maceo en Antioquia. Luego de conocer el requerimiento del Departamento de Justicia por supuestas prácticas corruptas en la planta de Maceo en Antioquia, Cemex publicó un comunicado en el cual señala que siempre ha tenido la intención de cooperar. La cementera pretendía construir la segunda planta de cemento más grande del mundo y ahora está enredada en un negocio en el cual se han reportado posibles irregularidades por $20 millones. El negocio incluía la compra de terrenos de propiedad de la firma CI Calizas y Minerales, sobre la cual se había iniciado un proceso de extinción de dominio, ya que uno de los socios era el asesinado José Aldemar Moncada, considerado uno de los cerebros del desfalco a la DIAN por recobro de exportaciones falsas de chatarra. Además, era socio del zar de la chatarra, James Francisco Arias. Debido a esa situación, la compañía despidió en septiembre de 2016 al vicepresidente de Planeación, Edgar Martínez, y el representante legal, Camilo González. Como consecuencia, renunció su presidente, Carlos Jacks. Ahora Cemex informa que no está en posibilidad de predecir la duración, ámbito o resultado de la investigación de la Comisión de Valores de Estados Unidos ni del Departamento de Justicia. Tampoco el impacto que puede recibir. La compañía en su comunicado señala que estos requerimientos no significan que se haya concluido que Cemex o cualquiera de sus afiliadas haya violado la ley e insiste que mantiene su colaboración con las entidades investigadoras. Como consecuencia, las acciones volvieron a perder valor en México. La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que este 28 de marzo los taxistas que cuenten con las tabletas digitales autorizadas podrán empezar a cobrar las nuevas tarifas. El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, aseguró que 2 plataformas digitales habían sido aprobadas para reemplazar los taxímetros. Estas apps reúnen 18 empresas que a su vez están afiliando más de 22.700 taxis. El 28 de marzo, los taxistas que cuenten con las tabletas y la plataforma podrán cobrar las nuevas tarifas. Todos los taxis tienen esta aplicación que nos permite referenciar en tiempo real su localización. El banderazo pasará de 2.300 pesos a 2.500, la carrera mínima de 4.100 pesos a 4.400, el recargo nocturno de 2.000 a 2.100 pesos y el recargo al aeropuerto de 4.100 a 4.400 pesos. Cada bogotano, cada usuario va a poder calificar la gestión del taxista.
También habrá un servicio por factor de calidad, en la que los carros tendrán una franja negra y los conductores estarán uniformados. Las tarifas serán más altas. Por ejemplo, la carrera mínima costará 5.000 pesos. El 28 de mayo empezarán las inmovilizaciones para los taxistas que no cuenten con las tabletas. Y para que entiendan, en la siguiente nota les contamos cómo funcionarán las tabletas digitales que portarán desde el 28 de mayo todos los taxistas en Bogotá. Después de tomar el taxi, sin importar que sea pedido por aplicación o en la calle, el usuario se encontrará con dos tabletas, una para el conductor y otra para el pasajero, instalada en el asiento del copiloto. En la tableta más grande, el usuario deberá digitar el destino. A los pocos segundos, el sistema arrojará el costo de la carrera, los kilómetros a recorrer y el tiempo estimado del viaje. Solo en dos casos, la tarifa cambiará. Cuando se interrumpa el servicio antes de llegar al destino final, la aplicación recalculará. Y cuando cambie el destino final, allí se suma la distancia recorrida en la carrera original y el saldo de la nueva distancia. Los ciudadanos, por su parte, se mostraron perdidos con el nuevo sistema que reemplazará a los tradicionales taxímetros. La verdad, no sabía que iban a cambiar. Será como ponerme a averiguar y ver qué puedo hacer. Otros usuarios se quejaron por la falta de difusión del sistema por parte de la alcaldía. Falta mucha pedagogía en eso. Los taxistas aseguran que los dispositivos podrían atraer a la delincuencia, pues cada uno sobrepasa los 500.000 pesos. Las tabletas tienen un único problema, que el pasajero debe estar capacitado para entender la programación. El pasajero tendrá a la mano el nombre del conductor, la placa del carro y la empresa para reportar cualquier irregularidad en el servicio. Hay alerta en las playas de Santa Marta por la presencia masiva de una especie de medusa denominada fragata portuguesa, cuya toxina puede ocasionar serias complicaciones en los humanos. En las últimas horas fue necesario cerrar las playas de Taganga mientras se recogían centenares de medusas que las olas llevaron hasta la arena. La ensenada de Taganga, cerca a Santa Marta, ha sido la más afectada por la presencia masiva de las medusas tóxicas. Los organismos de socorro y las autoridades emprendieron de inmediato campañas educativas. Se hizo una limpieza prácticamente de toda la playa. El efecto de la toxina de la medusa en los humanos depende del organismo de cada persona. Las personas que son alérgicas a ellos pueden tener hasta paros cardiorrespiratorios. Las autoridades y especialistas piden a los bañistas y a los buzos no tocarla ni molestarla y salirse inmediatamente del agua al notar su presencia. No manipularlas así que se crea que están muertas. De igual manera, si la persona ha sido afectada, recomiendan lavar con agua tibia y llevar de inmediato al paciente a un centro médico. De acuerdo al reporte entregado por los especialistas, no se sabe con exactitud cuánto tiempo durará el estado de alerta en las playas de esta zona del Caribe colombiano por la presencia de esta medusa denominada fragata portuguesa. En Santa Marta, Luis Oñate Gámez, Red Más Noticias. La alcaldía de Bogotá investiga la muerte de varios peces ornamentales en uno de los lagos del Parque de los Novios en el occidente de Bogotá. Expertos de la Secretaría de Ambiente y técnicos contratados por el distrito analizan varias muestras tomadas en el lago donde se presentó la mortandad. Ninguno de los patos del lugar murió, por lo que no se descarta que se trate de una situación producto de la alta radiación que se ha reportado en los últimos días en la sabana de Bogotá. La alcaldía reportó que el sistema hidráulico del parque está en óptimas condiciones y en 10 días se conocerán los resultados de las pruebas de laboratorio. Y hoy en Punto Digital, José Carlos García nos presenta los detalles del nuevo Samsung Galaxy S9. Así es, amigos de Red Más Noticias, en esta alianza con Caracol Radio en Punto Digital vamos a hablar de las novedades que tiene el Galaxy S9, el nuevo celular de Samsung que acaba de ser lanzado en Colombia, que ya está en preventa y que tiene novedades muy interesantes. Son dos modelos los que tiene el Galaxy S9 y S9 Plus, uno de 5,8 pulgadas de pantalla y el otro, más grande, con 6,2 pulgadas en su monitor, con pantalla infinita, es decir, que prácticamente no tiene bordes para poder disfrutar de películas, juegos y videos. Son varias las novedades que trae este equipo. Una de ellas es la opción de crear emoticones con su rostro, llamados Emoji Aere, los cuales se pueden personalizar de 1000 formas y ser usados en sus chats y comunicaciones de redes sociales. Ojo, porque la cámara es la primera del mercado colombiano en tener diafragma que cambia de apertura físicamente, es decir, que si hay mucha o poca luz,
el lente se ajusta en su apertura para que entre la cantidad correcta de iluminación para mejores fotos y videos. A mí personalmente me gusta mucho el sonido que trae el Galaxy S9, provisto por Dolby y parlantes AKG de Harman Kardon, que ofrece no solo una alta potencia de volumen ambiente, sino un efecto en 3D. La supercámara lenta es otra de sus novedades. Este teléfono es capaz de grabar videos con hasta 960 cuadros por segundo, con lo cual se logran tomas realmente novedosas. También cuenta con un traductor instantáneo en video para traducir textos en paredes, señales o documentos con ayuda de la cámara al español. Este Galaxy S9 viene en 4 colores y ya está en preventa en Colombia por precios que van desde los 2,8 a los 3,2 millones de pesos. Y llegamos así al final de esta emisión. No olvides mañana en nuestro canal desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arizmendi y su equipo en la alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias. Lo mejor de la radio y lo mejor de la televisión. Hasta aquí esta emisión de Red Más Noticias. Mañana nos vemos. Que descansen. Chao.